RTP. El analista político nacional e internacional Jorge Mora nos acompaña. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Desde aquí, desde el set de Cuarto Piso, los saludamos. ¿Quién le habla? Doménica Tabaqui y también María Fernanda Perrone. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuál es su lectura sobre la captura del presidente, expresidente? Primero, ¿cómo lo debemos de llamar a Nicolás Maduro? ¿Expresidente o presidente? Bueno, ni presidente ni expresidente. Una persona que perdió las elecciones, no las reconoció Ok. y se robó el poder. Entonces, de eso mismo se ha cuidado Marco Rubio al decir que es la persona que estaba en la presidencia sin ser presidente. Ok. ¿Cuál es su lectura de la captura? ¿Qué tanto ha intervenido de más o el justo medio o de menos Estados Unidos frente a Venezuela, siendo un país soberano? Bueno, de hecho, se generó una figura jurídica, es declararlo parte del un grupo narcotraficante, declararlo como un grupo narcotraficante internacional y como un grupo terrorista. Esto le da los argumentos jurídicos para intervenir en otro país, porque caso contrario, sin poder intervenir en un país ajeno no se podía, simplemente había que crear una figura jurídica que le permita terminar con la libertad del señor Maduro y a través de él, como la cabeza de un iceberg, intentar ir tras de otras personas, porque tras de esto hay una serie de implicaciones delictivas con otro tipo de elementos. Gente que viene de Irán, que puede venir de Rusia, de la China o de otros países que tienen formas de negociar no tan llevadas con aquellas normas del régimen internacional de comercio. Ujú. Ahora, preguntando sobre las razones, porque lo que dice Estados Unidos es que es un narcotraficante, además trafica con armas y se convierte en un riesgo para los Estados Unidos. Eso es lo que dice Estados Unidos y son los juicios los que demuestran si hay pruebas suficientes como para catalogarlo y luego detenerlo. Que esta detención, extracción, como se le quiere utilizar el término, corresponda a una presunción de culpabilidad y sin la aprobación del Congreso, ¿no se convierte en un delito internacional, doctor? No, porque insisto en la figura, se lo busca como grupo de narcotraficante y como grupo terrorista, como líder de una cabeza terrorista, y en esta medida no se va al Congreso, porque recordemos, Estados Unidos también es un grupo que se divide. Ahí los Ujú. demócratas y los republicanos, cuando dice Donald Trump, y sin quererlo justificar, yo me alineo con lo que usted planteaba, María Fernanda, hace unos minutos, no se trata de asumir una posición ideológica, No, solamente describimos lo que está pasando. exacto. Y en esto lo que dice es, a ver, si lo decidimos en el Congreso, siempre hay alguien comunicativo que va y avisa. Por lo tanto, hay que tomar los recaudos para poder tomar las decisiones que De tienen que acuerdo. tomarse. Ujú. Y hay una política determinada por el señor Donald Trump y Marco Rubio y la están llevando a cabo. Ok, déjeme le comparto un poco mi posición, aunque solamente para dibujar el escenario y luego usted puede también contribuir, porque de hecho usted es lo más importante en esta entrevista. ¿Se puede o no estar de acuerdo en la forma, en la captura de Ujú, Maduro? ujú. Pero ¿qué se dice alrededor de el direccionamiento del país desde Estados Unidos con términos utilizados de que hacen lo que le convenga a Estados Unidos o podría venir un segundo ataque y podría pasarte algo peor de lo que ocurrió con Nicolás Maduro? Eso directamente para Delcy Rodríguez. ¿Cuál es la primera lectura sobre estas declaraciones que le hace el presidente? Algo se puede perder en la traducción, pero en esencia queda. Estados Unidos de alguna forma será parte de la administración, lo reconocieron así. Independientemente de saber si Estados Unidos es alguien que me simpatice muchísimo, y no lo creo así, porque normalmente nos toma como el patio trasero. Y en esta medida van tras de Nicolás Maduro porque en principio lo que se trata es de devolverle el espacio democrático a Venezuela. Sin embargo, Donald Trump a veces se pierde en sus propios intereses y que son de orden económico. Por lo tanto, aquella idea de volver la democracia a Venezuela se pierde, se diluye. Y en esta medida, entonces, a su manera, a la manera de Donald Trump. ¿Quién lo nombró el sheriff del mundo? Nadie. Se lo arrogó porque tiene el poder económico, el poder político y el poder militar. Y lo está haciendo. La promesa final es que hay un proceso de transición donde va a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. No dice volver a la democracia, porque en todo caso, cuando el señor Edmundo González y la señora María Corina Machado estuvieron más cercanos al grupo de los demócratas, más que a los republicanos, les bajó el pulgar. Y entonces este proceso de transición en Venezuela
lo que dice es, vamos a intentar que la oposición esté libre. Lo primero es liberar a los presos políticos, mil que doscientos o algo. la oposición vuelva a Venezuela y que cuando aparezca un nuevo líder fuerte, potente, ¿para evitar qué? Para evitar que los grupos del socialismo del siglo XXI, el Ujú. chavismo, pueda volver y le Claro, pase lo que le puede pasar qué sé yo, a la gente de Nicaragua con el señor Ortega, ¿no es cierto? Que ellos salieron del poder, lo y volvieron a tomar y ahora no regresaron. hay quien lo saque. Claro, uno tuvo más claridad luego de la primera intervención, cuando Marco Rubio dice, hemos estado hablando con Delcy Rodríguez, el presidente Trump dice, María Corina está muy chévere, pero no tiene ese respaldo y comienza a tener lógica. Yo no quiero a alguien que vaya a hacer más fricción dentro de Venezuela, sino alguien que pueda hacer calma y transición. Y está bien, de hecho, la propia constitución venezolana en el artículo 230 y algo sostiene que a partir de esta ausencia definitiva del presidente, pues quien tiene que asumirlo es la vicepresidenta. Pero no se desmonta entonces esta lucha contra, primero, una dictadura, y la señora Delcy Rodríguez es parte de esa dictadura, contra la ilegitimidad de ejercer el poder, porque Maduro no era presidente según los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo le confieres esa presidencia a quien no debería tenerla? Hablar con Donald Trump es complejo y complicado y en principio uno se puede perder en las primeras impresiones porque no es lo que yo creía de Nicolás Maduro, sino lo que él finalmente dice o hace, y más en lo que hace. En principio parecía que había que devolverle la legitimidad a quien ganó las elecciones, el señor Edmundo González. Luego dice, sí, pero ellos no tienen, no dan la talla, no tienen el carácter. Y luego se habla de intentar amenazarlo con las armas al señor Maduro, y Maduro simplemente se reía. Y entonces se ve obligado a meterle la mano al bolsillo, es decir, a atacar a los barcos que se llevaban el petróleo para otros países. Luego eso tampoco da resultado y entonces hay una operación donde al parecer hay vínculos internos y externos, se entra ahí en una operación absolutamente limpia para los Estados Unidos, se llevan a Maduro y ahora están temblando porque va a Ahora, Manhattan, a los tribunales de Manhattan, y donde van a salir en la colaboración que se supone Maduro va a hacer, van a haber otras personas o otros regímenes que también pondrán las barbas en remojo porque el mundo se ha construido de manera que me gusta o que no me gusta y entonces el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y todas aquellas acciones que se las hace por debajo, hay mucha gente involucrada y hay mucha gente que podría caer y es posible que con la captura de Maduro y el juicio a Maduro, el mundo se vaya a reexpresar porque va a haber mucha gente implicada. ok, voy a tomar un poco esas palabras y las voy a anotar, doctor, porque siento que el mundo está dividido más bien desde la ideología que desde lo legal. Me da la impresión a mí, y que estamos hablando mucho de defender a personajes y no en la línea del derecho. Hubo un tuit, un X de Marine Le Pen, que fue incluso retuiteado por el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo lee esto de una mujer de derecha? Porque hay acciones que no están totalmente clarificadas y entonces esto marca lo que usted plantea, María Fernández, el hecho de no solamente la ideología ni los personajes, aquí hay una serie de intereses económicos, políticos, geopolíticos, inclusive morales o inmorales. Y entonces aquí hay mucha gente que va a salir Ahora, salpicada. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué ha hecho Francia también? Tampoco Francia, en la parte legal o en la parte de oposición, ha sido el mejor ejemplo de transparencia. Francia también le tiene mucho que explicar al mundo y entonces ahí bueno, vemos las consecuencias cuando tenemos este tipo de tuit, ¿no es muchos cierto? países tienen que explicarle mucho al mundo y entre ellos Ujú. terminan Así es. también un poco cubriéndose. Pero vamos desde el otro ángulo, porque lo que yo planteo pareciera sencillo. Pero ¿qué pasa cuando tienes un supuesto narcotraficante, jefe de un cartel de los soles, una persona que no ganó las elecciones? ¿De qué otra forma la sacas del poder? Válida la Claro. pregunta, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces tienes que crearte una figura jurídica un poco forzada, un poco exótica y no sé si tan legal, pero que te ha servido. Y de hecho lo sacaron del poder y hay mucha gente que han manifestado su preocupación y su protesta. Sin embargo, frente a los hechos concretos, ni Naciones Unidas ni la OEA van a hacer absolutamente nada en concreto porque, insisto, el poder político, el poder económico y el poder militar lo tienen los Estados Unidos. Y encontraron esta figura para, a través de una figura un tanto extraña, acusarlo a Maduro de narcotraficante y a través de este se van a encontrar todos aquellos delitos que a Estados Unidos quiere que vean, porque él también tiene
digamos, un poco de basura bajo su propia alfombra. Por lo Mm. tanto, va a ser un juicio a conveniencia en las figuras y en los términos que Estados Unidos diga y convenga. ¿Cree usted que existiría algún tipo de temor, algún tipo de represalia que puedan sentir otros líderes de la región parecidos a Maduro por la captura de él por Estados Unidos? Por supuesto, porque mire, aquí, por ejemplo, hay gente que ha venido desde grupos lejanos que han necesitado, por ejemplo, traficar uranio, traficar armas, traficar lavar dinero por las sanciones que tienen, y ahí estoy hablando de la gente de Irán, de Hezbollah y de Hamas. Por lo tanto, aquí hay gente que ha estado, por ejemplo, facilitando el transporte de armas, de droga, de dinero no justificado. Y entonces en esa parte está la misma Ujú. Cuba, ¿cierto? Está Brasil, puede estar Nicaragua, Ok. pueden estar México, ¿no es cierto? Con toda esa aquella política de ser un país entregado al narcotráfico y con una presidenta que intenta llevarse bien con Donald Trump. Los mismos Estados Unidos, donde la banca internacional, hoy, por ejemplo, se habla de la banca suiza, donde ya se supone van a congelar las cuentas de Nicolás Maduro. Claro, si no lo capturaban, ¿qué pasaba con las cuentas? No pasaba nada. Y entonces hay esta doble moral de quedar bien frente al mundo cuando tiene mucho que explicarle. Insisto, la misma banca de Panamá, por ejemplo, Ujú, o cierto. algunas bancas de los países asiáticos. Es decir, en la Maduro encontramos un iceberg donde se va a encontrar muchísimos culpables en los 5 continentes. Ahora, no entiendo cómo el señor Maduro, un socialista, tiene cuentas en el extranjero. Súper contradictorio también, ¿no? Pues, hágame, ¿y qué cuentas? Ahora, me cojo un poquito de la pregunta que le hace Doménica, doctor, porque ya habló el presidente Donald Trump de Colombia. Petro ha dicho, voy a esperar a ver qué dice, que en estas horas nada más, para saber qué responder. Eso fue un tuit un poquito largo, un X bastante largo de Petro. Pero hablemos de nuestra zona. Hoy tienes desplegados, vaya pues, militares en la frontera colombo-venezolana. Por ahí hay un problema. Tienes la posición del presidente Boric, pero también que ya está de salida, Petro, que ya mismito se va, también que está en contra del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que me parece que ha sido el más duro crítico de lo actuado por Estados Unidos. ¿Y cómo nos quedamos entonces en la región, doctor? A ver, Petro ha sido un tipo bastante imprudente y jugando en un partido de entre imprudentes con Donald Trump va a ser una pareja Perfecta. increíble, perfecta, Bailan sobre todo tango para divino. ellos, los dos son inigualables, en hacer tonteras son inigualables. Amé su Pero frase, lo sí, que es doctor. fundamental, ¿no es cierto? Lo que es fundamental, aquellos negocios que son contrarios a la ética, a la salud pública, porque traficar drogas es un delito contra las personas. No justificar dinero también es un delito que el mundo ha dicho, a ver, el dinero tiene que manejarse por los cánones legales, sin embargo, la mayor cantidad de dinero. ¿Cómo uno explica, por ejemplo, Inglaterra? El mismo Reino Unido es una fuente, una enorme fuente de lavado de dinero. Por lo tanto, será un momento para transparentar tanto el negocio de drogas, el negocio de armas. A mí me llama muchísimo la atención que todo el mundo se destrozan las armas, se encuentran arsenales, se bombardean y sin embargo, nunca ha habido carencia de armas. Alguien se está enriqueciendo. Y entonces estos negocios que van por detrás, ¿cierto?, de las guerras, por detrás de los conflictos, son aquellos que viven del conflicto. Y en esta parte, ojalá la captura de Nicolás Maduro sirva para transparentar y para desenmascarar aquellos que se enriquecen con el dolor humano. Ahora, dentro del discurso del presidente Trump, y me voy a referir en varias oportunidades a esto porque son sus palabras repetidas varias veces, el petróleo bailó en ese discurso. Nuestro petróleo, lo que nos convenga, nuestras petroleras están listas hasta que sintamos que estamos satisfechos, la inversión ya viene y un sinfín de palabras. Pero hoy veía un experto y decía, quienes están pensando solo en el petróleo no entienden de geopolítica y eso tendríamos que ver la ubicación primero de Venezuela, la gigantesca deuda que Venezuela tiene con China, cómo quedaría y su relación, qué ha pasado en las reuniones previas entre Estados Unidos y Rusia, la posición que tuvo con Ucrania, que podríamos un poco leer, porque esto es curioso, doctor, hay cosas que nos dicen, hay cosas que nosotros percibimos y hay cosas que nunca sabremos cómo fueron arregladas. Pero, ¿cómo las ve usted con su experiencia en este ahí triángulo no amoroso que le he puesto? Por supuesto, porque mire, hay elementos que están en juego y sin embargo son aquellas cosas, como le digo, las armas, Uh -huh. la droga,
flujo de dinero, el lavado. Pero y el petróleo, que es una fuente que ya va de salida. ¿A quién le interesa este asunto? ¿De qué se alimenta Irán? Que está en un gran problema, que está a punto de una guerra civil, que está sin agua, que tiene gravísimos problemas y se le va a su fuente de salida de dinero y de entrada de materias primas que son difíciles, como el uranio. Y entonces, caído Venezuela, quien se pone a temblar es Irán. Pero también se pone a temblar la misma Rusia porque ellos compran los drones que se fabrican ¿qué? En Irán. Ok. Está Turquía en un gran problema y los mismos Estados Unidos, porque Estados Unidos es grande. Recordemos, ellos fabricaron las armas para la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin Ujú. embargo, luego salieron como héroes. Sin embargo, ellos son responsables. ¿Quién es el principal consumidor de drogas del mundo? Ok. Y mientras no se marque la demanda, entonces hay un gran problema. Y entonces los Estados Unidos, ¿por qué se hace el líder de la guerra contra las drogas cuando es el principal consumidor? Y mientras no se termine el consumo, no va a acabar jamás la guerra contra las Mm, drogas. Y entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Trump? ¿De mm. qué está diciendo? ¿Cuál es la verdadera pelea? ¿Es el petróleo? No. Ok. Simplemente son una serie de Eh, entretejidos económicos, políticos, que hacen que la dinámica del mundo económico funcione. Y en eh, esa parte hay mucho que no se dice o que no se ve porque va fuera del ámbito legal o del ámbito moral. Quizás es cortarte el flujo para tener mucho más poder. Ahora, luego de las declaraciones Ujú. del presidente Trump y de quedarse, aunque algunos dicen que no se quedará gobernando, pero luego tú lees el discurso de que si hace lo que digo, pues entonces no pasa nada y si no, podría venir un segundo ataque. ¿Cuál es la posición, insisto, más allá de la ideología que debieran tomar los presidentes, no en relación exclusivamente a la detención, sino a la dirección que va a tomar Venezuela desde el mando estadounidense a través de la señora Delcy Rodríguez? ¿Qué le ha pedido el señor Trump a través de Marco Rubio a Delcy Rodríguez? Lo que te dice es que la economía venezolana se dinamice y no te dice que vuelva a la democracia. Lo que te dice es que hagamos negocios y que mis petroleras podrían tranquilamente entrar a trabajar. Ujú. Por lo tanto, lo que le está pidiendo a la señora Delcy Rodríguez es espacios tranquilos para trabajar, para hacer su negocio, para que Estados Unidos juegue al juego que ellos quieren. Ok. Recordemos que lo que está diciendo Donald Trump tiene un plazo de 3 años, en 3 años se va, pero posiblemente el vicepresidente o el mismo Marco Rubio intenten tener el poder. Por lo tanto, es un plan que tendrá unos 10, 15 años. Y en esta medida, hacer grande a Norteamérica otra vez no tiene mucho que ver con la ideología. Le importa muy poco al señor Trump saber si este es Delcy Rodríguez, si es el señor Diosdado Cabello, el señor Padrino López, O sea, o quien quiera, quien pueda gobernar, siempre y cuando Venezuela se convierta en un espacio para generar recursos para hacer América grande otra vez, es lo que ha ujú. planteado Donald Trump. Y Por lo segura, tanto, yo creo que hay un doble discurso. y seguramente será el eje de su discurso este 20 de enero cuando cumple un año al frente de su segundo mandato. Con esto podríamos cerrar la entrevista. Hay quienes comparan este tutelaje de Estados Unidos a lo que ocurrió en Europa, luego del plan O, mientras convivían con el plan Marshall. ¿Hay algún tipo de Así es. comparación o no hay ni un poquitito de comparación, doctor? Porque María Fernanda, el asunto es, a ver, y yo quiero pelearme contigo, yo te vendo las armas, Ah, yo pensé hago que que se te quería destruyas, pelear quiero ser conmigo de amigos. verdad. No me haga esas No, amenazas, doctor. A ver. no para nada, pero a la larga, si usted tiene con alguien con quien pelear, si yo le puedo vender las armas y luego le reconstruyo, Ok. eso se llama Norteamérica, ¿no Ya. es cierto? Yo te doy las armas, yo te hago que te destroces y luego yo te presto y luego te quedas endeudado conmigo con la deuda externa. Y entonces, mire, esa forma de negociar los Estados Unidos ha sido permanente más de un siglo y sigue siendo vigente para ellos, ¿cierto? Y entonces la idea es yo te doy las armas, yo hago que te destroces, yo te presto para reconstruirte, yo te reconstruyo, yo te presto y tú me pagas. Y entonces ahí tienes una deuda eterna conmigo y entonces eso es lo que plantea Estados Unidos cuando el señor Donald Trump dice hagamos Estados Unidos grande otra vez. Jorge, ¿y qué debería de la audiencia entender de este momento histórico? Así, lo más importante que nuestros conectados y nuestros radioescuchas deberían de comprender de lo que ha sucedido. Lo que hay que entender aquí es que hay un hecho, ¿cómo piensa el señor Donald Trump? Al señor Donald Trump le importa muchísimo los resultados económicos y en la medida que eso le genere recursos, él está bien.
Importa muy poco lo que piense la democracia en Venezuela, si es que hay un líder que se alinee perfectamente a lo que dice el señor Marco Rubio o al señor Donald Trump, será parte del equipo. Si es que se va a poner difícil, entonces posiblemente veremos que el señor Padrino López, el señor Diosdado Cabello, la mismísima señora Delcy Rodríguez podrán sufrir algún tipo de afectaciones. Espero que no, porque eso significaría sangre de inocentes. Por lo Claro. tanto, habremos que esperar que el mundo, a lo mejor Estados Unidos le dice que baila lo que él quiere y mientras bailen lo que Estados Unidos quiere, el mundo se podrá pacificar. Caso contrario, seguiremos en un conflicto eterno. Doctor, solamente una, la del exceso breve. Se espera que sea el chavismo el que salga a las calles a reclamar, pero ¿qué pasa si es la oposición la que sale? Y en su momento va a salir Ok. porque la señora Machado se cometió un error a no alinearse con el señor Donald Trump, y en algún momento ellos también van a sentir que Venezuela no está haciendo para los venezolanos. Y en todo caso, la protesta del chavismo va a ir, pero también creo que la protesta por parte de la gente que apoya a Edmundo González y María Corina Machado también va a salir, porque aquí no está en juego el interés de Venezuela como patria, aquí está el interés de los Estados Unidos frente a lo que puede sacar de Venezuela. Jorge, pero a la vicepresidenta a recibir y aceptar la llamada del gobierno de Estados Unidos, ¿usted no cree que también eso es un paso a favor para los venezolanos antimaduristas? No quiere estar en los zapatos de la señora Delcy Rodríguez porque a la larga o ella se alinea con lo que dice Donald Trump o te castiga. Y Claro. si cumple lo que dice Donald Trump, también la gente del chavismo le va a pedir cuentas. Por lo tanto, el papel más difícil, los zapatos más calientes en este momento en el mundo se llama Delcy Rodríguez. Y casi que es el niño del Salomón, ¿no? Ahí no hay cómo dividirla. Ujú. Doctor, un abrazo, se cuida mucho. Muchas gracias y que Gracias tenga un por la invitación, excelente, un placer haber conversado con usted. No, un excelente lo hemos inicio de año. disfrutado, sí. RTP